Bueno, buenos días a todos. En este décimo webinar de UNED, dentro de los diálogos solares desde casa, queríamos dar las gracias a todos los asistentes que una vez más estáis con nosotros en estos webinars que hemos hecho sobre diferentes temas muy variados y agradecer especialmente a Soltec su patrocinio de estos diálogos solares en casa. Hoy queríamos hablar un poco sobre autoconsumo y queríamos volver a tratar un tema un poco más técnico, ¿no? Por eso, pues, estamos hoy aquí. Y el objetivo del día de hoy, de este webinar, es tratar sobre las características o los puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar de forma óptima una instalación de autoconsumo en la cual además se incluya un sistema de acumulación. Entonces, para ello, pues bueno, vamos a tener tres paneles muy importantes, que son Manel Romero, que es socio de Sud Renovables, Ernesto Macías, que es director general de SolarBat en España, y Jesús Sanchibrián, que es director general de Proyecta. En este caso, el webinar va a ser un poco diferente en comparación con otros webinars anteriores que hemos tenido, porque vamos a contar con presentaciones de cada uno de los ponentes. La idea es que, como es un webinar un poco más técnico, pues tiene sentido que haya un apoyo audiovisual, ¿no? Entonces, sin más dilación, pues Manel va a ser el primero en contarnos un poco qué hacen desde sus renovables para dimensionar óptimamente las instalaciones de autoconsumo. Manel, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Paula, y buenos días a todos, y también gracias a UNEF por invitarnos a este webinar, y también agradecer a todos los asistentes su interés en este webinar. Yo os voy a compartir la presentación para que empecemos ya. A ver. ¿Lo veis correctamente? Muy bien. Como decíamos, vamos a comentar el tema del dimensionado óptimo de instalaciones de autoconsumo con sistemas de acumulación, y entre los tres ponentes pues nos hemos un poco repartido para no repetirnos e intentar explicar desde nuestra experiencia qué podemos aportar en este campo. Lo que es en Sud Renovables, como breve introducción, deciros que somos una ingeniería instaladora que desde hace 15 años pues nos dedicamos a hacer proyectos llaves en mano, principalmente instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sobre cubierta industrial. Y nada, la idea es que podamos explicaros en estos 10-15 minutos un poco nuestra experiencia en el tema dimensionado y qué aspectos creemos que deben ser importantes para dimensionar la instalación de autoconsumo. Voy a centrarme más en la primera parte del título, ¿no? Lo que es el dimensionado de un sistema fotovoltaico, no tanto en baterías, que luego ya Ernesto ya va a profundizar más, y también pues, Jesús en el tema más de herramientas de cálculo más específicas. Yo intentaré dar una visión más de conceptos más generales, pero también creo destacables de cómo ha evolucionado un poco el diseño de instalaciones de autoconsumo en los últimos años. Empezaré por remarcar los criterios de dimensionamiento que todos tenemos en mente cuando hacemos un diseño de instalación de autoconsumo. Siempre hablamos de la producción específica, el kilovatio hora por kilovatio pico que genera la instalación, qué potencia y qué precio, ¿no? Estos tres aspectos que históricamente siempre han sido muy importantes en una instalación fotovoltaica, pues vemos que cuando hablamos de autoconsumo en el contexto actual de costes, pues nos damos cuenta que tal vez no sean los parámetros más importantes que van a condicionar nuestra instalación, sino que nos va a condicionar más el retorno de la inversión en años, la integración de esta instalación en la cubierta, en la fachada, en el edificio donde hagamos este autoconsumo, y por último y más importante seguramente es qué ahorro al final de todo esto va a tener esta instalación para nuestro consumo, ¿no? Y qué excedentes si va a haber, y qué autoconsumo directo y qué autoconsumo voy a poder acumular en baterías, ¿no? En definitiva, es analizar muy bien el consumo que tenemos y ver qué producción podemos realizar y de cómo se distribuye esta producción mes a mes y en los periodos tarifarios que tenemos, ya sea a nivel residencial o a nivel industrial, en 3, 6 periodos, lo que tengamos, ¿no? O sea que básicamente es preguntarnos qué consumo tenemos, de qué manera se distribuye este consumo, idealmente poder tener una curva horaria de todo un año tipo para poder entender bien este consumo
¿Y dónde tenemos este consumo? ¿En qué tipo de edificio? ¿Qué superficies? ¿Qué cubiertas? ¿Qué fachadas? ¿Qué parkings? ¿Qué disponibilidad tenemos de terreno o de superficies para ubicar nuestra instalación, ¿no? Y aquí va a ser donde vamos a casar, ¿no? el consumo con la generación. Centrándome en la generación, creo que es muy importante recordar este disco de irradiación de energía solar, que básicamente esto es un disco de radiación que sería válido para la península ibérica, ¿no? como radiación media que tenemos. Y este disco básicamente nos da en dos direcciones. En lo que es la dirección del radio nos da la inclinación que tenemos respecto de la horizontal, o sea, cuanto más nos alejamos del centro, pues más inclinado está el panel, hasta llegando al extremo que estamos a 90 grados de inclinación, y luego cómo nos vamos desviando en el ángulo, lo que sería la orientación, ¿no? O sea, aquí estamos en orientación sur, este y oeste, ¿no? Y de este disco yo creo que es muy importante porque por un lado sabemos que nos marca, voy a intentar dibujar aquí, bueno, con el cursor que ya lo veis. A ver, me salta todo. O sea, por un lado vemos este punto negro, que es el que nos daría el máximo de radiación, que estamos en España, pues orientación a sur, lógicamente, y 30 y poco grados. Pero lo importante de este disco de radiación es que toda esta superficie que está en rojo más fuerte, pues vemos que es un abanico muy amplio que cubre desde poco más de 10 grados de inclinación hasta una orientación de casi 50 grados a este o a oeste, y esto es un abanico muy grande que solo nos da una diferencia del 5% respecto de la radiación máxima, ¿no? Y esto se traduce en estos dos gráficos. Por un lado, la inclinación del panel, cómo va aumentando su producción, y vemos que en los primeros grados de inclinación la pendiente es más pronunciada y luego esta pendiente se va aplanando. Esto nos indica que pasando de poco más de 10 grados a 30 y pocos, hemos ganado poco, un porcentaje, como decíamos, de poco más del 5%. Y luego en la orientación lo mismo. Vemos que separándonos de sur y yéndonos a este o oeste, vemos que hasta 40-50 grados de orientación hemos apenas perdido un 5% de producción. Con todo esto, me quiero destacar que no hay que obsesionarse en ir a buscar el sur, y que deberíamos integrar las instalaciones con el edificio lo máximo posible, ¿no? Luego, la distribución que tenemos de la radiación solar, para un día tipo solar, tenemos este tipo de gráfico, vemos que la radiación, lógicamente, va variando durante el día. Y aquí es donde trabajan los inversores, como sabéis, que lo que van haciendo es, en base a la curva de producción de un sistema fotovoltaico, que sabéis que en función del voltaje que le damos nos da una intensidad para cada radiación que tenemos, ¿no? Y con esto, multiplicando la tensión por la intensidad, pues nos da la potencia total del sistema fotovoltaico. Pues aquí es donde cada sistema fotovoltaico, cada agrupación de paneles que vamos a hacer, que luego veremos cómo se pueden hacer, pues nos va a dar un punto de seguimiento distinto en función de cómo esté orientado este panel o en qué condiciones de radiación, temperatura o de nubes que tengamos, ¿no? O sea que este es un criterio que nos va a marcar. Y aquí en este ejemplo que pongo de una vivienda, pues en autoconsumo, ¿qué estamos realizando? Pues lo que os decía, integrar los paneles lo máximo que podamos en la vivienda, porque hemos visto que lo que afecta a la inclinación a partir de los 10 grados es relativamente poco, y quedan los paneles mejor integrados. Pero no nos obsesionamos solo con ir a buscar la cubierta orientada a sur, sino que también nos puede interesar, pues, ir a buscar una cubierta, como vemos aquí, a este, o una cubierta a oeste, ¿eh? Con esto os digo que ya no vamos a maximizar el kilovatio hora, kilovatio pico, sino que lo que queremos es que esa curva de generación sea lo más paralela posible a la curva de consumo, ¿vale? Lógicamente, este diseño que planteo aquí en esta vivienda, pues nos plantea a nivel técnico, pues qué tipo de inversor vamos a utilizar, o qué inversores, lógicamente aquí deberán ser de multistring o de 3 seguimientos de máxima potencia como mínimo, porque, claro, la radiación que tenemos por la mañana en esta cubierta es distinta de la que reciben los otros paneles, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos condiciona qué tipo de inversor vamos a escoger, ¿no? Yéndonos a una cubierta industrial, pues también más de lo mismo. Aquí vemos una cubierta muy grande que, analizando sus consumos, pues también nos damos cuenta que no tenemos por qué utilizar toda la cubierta.
¿no? Vemos que si queremos optimizar el autoconsumo directo o minimizar los excedentes, pues en este caso no vamos a ocupar toda la cubierta, ¿no? Además, también nos podemos plantear sistemas, como vemos aquí, este de aquí arriba, que es un sistema este-oeste. O sea, ya no estamos buscando los paneles orientados a sur, sino que estamos planteando soluciones que, como decía antes, no maximizan el kilovatio hora, kilovatio pico, pero sí que obtienen el rendimiento del retorno económico más óptimo, dado que al compactar más los paneles, lo que conseguimos es minimizar la distancia de cableado, minimizar el desplazamiento de los operarios, poner menos lastre, menos cableado, en definitiva unos costes menores, y eso nos lleva a un mejor rendimiento de la inversión, ¿no? También estas cubiertas, lógicamente, a la que tengamos un tema de baterías que a nivel de costes ya puedan ser pues mejores, pues vamos a rellenar seguramente más la cubierta para añadir paneles, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a la elección que decía antes de qué tipo de inversores podemos plantear en una instalación. Y yo, básicamente, para resumir, os diré que hay 3 tipos de inversores. Los microinversores, que serían inversores que se ponen, cada panel lleva su propio inversor y tendrá su propio seguimiento de punto de máxima potencia. Luego tenemos inversores de string, que llamamos inversores que pueden llegar hasta los 250 kilovatios, y aquí pues hay inversores que pueden tener varios puntos de seguimiento, y es lo que vamos a escoger, por lo que decíamos, según la configuración de sombras o de inclinaciones distintas que tenga nuestro campo fotovoltaico. Decir que también hay opciones de poner optimizadores en cada inversor de string o centrales que nos permiten individualizar la tensión de trabajo de cada panel, aunque no sean microinversores, ¿no? Y por último, y más aplicado no tanto para autoconsumo, sino más para grandes instalaciones fotovoltaicas, pues las instalaciones de inversores centrales, ¿no? Otro aspecto importante en el diseño de nuestra instalación es qué tipo de panel vamos a utilizar, ¿no? Y aquí básicamente hablaremos de 2 tamaños estándares que hay en el mercado: el de 60 células, que es un panel de 1,60 m por 1 metro de ancho, y el panel de 72 células, que llega a 2 metros de longitud y 1 metro de ancho, ¿no? Y nuestro criterio, al menos como instaladores, es que si un operario, como es el caso en esta imagen que vemos aquí, pues es una cubierta plana donde puede manipular el panel de manera cómoda, pues igual sí que se puede plantear un panel de 72 células, pero en cubiertas inclinadas tipo teja o chapa de mucha inclinación, ahí el operario no va a poder él solo manipular un panel de grandes dimensiones, y ahí es donde estamos planteando siempre paneles de 60 células, ¿no? En terreno, lógicamente, lo que se está planteando mucho es panel de 72 células, ¿no? Esa sería la primera decisión importante en cuanto a panel. Luego, lógicamente, qué tipo de tecnología estamos usando. Esta es la histórica que hemos visto desde siempre de mono, poli y capa fina, pero esto, como sabéis, ha ido evolucionando, y hoy estamos hablando también de paneles bifaciales que permiten también producir por la parte posterior del panel, y esto en instalaciones sobre cubierta que haya poca separación entre panel y cubierta, como puede ser un sistema coplanar, pues seguramente no es el sistema más adecuado, porque tenemos poca radiación que se refleje en la parte posterior, pero en cambio en sistemas en cubierta pues de color muy claro, que sí que podamos separar o elevar un poco el panel, sí que son soluciones, como vemos, bastante interesantes en cuanto a rendimiento, ¿no? Luego hay otras tecnologías, pues como sabéis, de media célula, que permiten optimizar pues también puntos calientes de funcionamiento, o los sistemas clásicos que antes eran de 2 busbars, pues ahora tenemos sistemas que pueden llegar hasta 12 sistemas busbar, ¿no? Otro aspecto importante para elegir nuestra instalación es qué eficiencia necesitamos de panel, ¿eh? Y aquí pues cada vez los paneles, el clásico monopolio ha ido evolucionando, y hablamos de sistemas NPERC o monoPERC que han ido aumentando su eficiencia de manera importante, pero también tenemos tecnología más específica, como es la de contactos posteriores o de heterojunction, que son tecnologías que han aumentado la eficiencia del panel hasta valores ya muy altos, ¿no? Tanto aquí es donde debemos preguntarnos si la superficie que tenemos es muy limitada, pues tal vez deberíamos ir a una tecnología lo más eficiente posible, ¿no? Y para terminar con el tema paneles, pues la pregunta es, bueno, ¿qué fabricante, no? Porque al final nos damos cuenta cuando escogemos un fabricante de panel que casi todos, la ficha técnica se puede parecer mucho, que el tipo de garantía que ofrecen en cuanto a años es muy parecido, pero claro, aquí es donde entra un poco la experiencia o el conocimiento, o saber qué empresa hay detrás de cada panel, y lo que llamamos si el panel
se dice que es bancable, si es Tier 1, si es un fabricante que nos da confianza. Este puede ser un indicador que para mí no debe ser el único. Yo aquí también creo que esta tabla que muchos vemos del top 10 de fabricantes, pues es un indicador más. Para mí puede ser importante, pero también debemos tener en cuenta que estos datos pues están muy marcados por el mercado chino, que tiene una influencia en esta tabla brutal, ¿no? Por lo tanto, yo igual me preocuparía más por qué paneles se venden más en Europa, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero al final lo que os quiero decir es que el fabricante que hay detrás también es importante que lo valoréis, porque al final este panel nos tiene que acompañar durante 25 años en la producción, y yo creo que esta lección es también muy importante. Y iré terminando, me quedan solo dos. Hablaré una pincelada de baterías que, como decía Ernesto, luego ya nos va a hablar en más detalle, pero yo solamente deciros que en baterías yo destacaría dos aspectos importantes. Uno, lógicamente, es la capacidad. O sea, cuando estamos dimensionando un sistema de baterías, pues es crítico saber qué tamaño, o sea, qué capacidad de kilovatios hora debe tener la batería, ¿vale? Porque aquí si nos quedamos cortos, pues lógicamente nos va a sobrar mucha energía, y si ponemos demasiados kilovatios hora, pues eso va a tener una repercusión en el presupuesto importante, ¿no? Al final vamos a estar añadiendo kilovatios hora que no vamos a utilizar, ¿no? Y lo más importante también es qué tipo de tecnología, ¿no? Si es de plomo convencional, de gel, de litio. De litio también sabemos que hay varios tipos de litio, si es del fosfato de litio-hierro, si tiene cobalto, etcétera, ¿no? Sé que hay distintas tecnologías que deberemos evaluar. Nuestra experiencia ahora en sistemas domésticos es que siempre habría que ir a litio por los costes que hay y porque no hay mantenimiento. No hay riesgo de explosión, ocupa poco espacio, por lo tanto yo en doméstico no me plantearía otra tecnología que no fuera de litio. Y luego en sistemas ya más de granjas más grandes, pues sí que lógicamente pues gel o plomo en cuanto a precio puede ser más competitivo, ¿no? Hay que tener en cuenta, eso sí, la durabilidad, los ciclos que tienen, que son muy distintos, y eso bueno, seguro que Ernesto lo comentará. Y nada, en cuanto a baterías, yo me quedaré aquí porque se me acaba el tiempo. Y ya termino con un criterio que también los que hacemos autoconsumo en cubiertas pues nos condiciona mucho y debemos tener muy en cuenta, que es qué tipo de cubierta tenemos y dónde se van a tener que soportar los paneles, ¿no? Aquí vemos tres ejemplos: una cubierta vegetal donde hemos tenido que enterrar unos bloques de hormigón y tenemos que mantener esa impermeabilidad de la cubierta y esa apariencia que tiene vegetal; una cubierta de chapa donde vemos pues que podemos hacer instalaciones coplanares y aprovechar la pendiente y la orientación que tenga la cubierta; y por último una cubierta más tipo deck de nave logística, donde no podemos perforar, donde es una cubierta ligera, donde no podemos sobrecargar las placas, ¿no? Y yo creo que con esto ya se me ha terminado el tiempo, y luego en las preguntas seguro que podemos entrar en más dudas que puedas tener. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manel. Gracias sobre todo por ajustarte el tiempo, súper interesante. Os recuerdo a todos los asistentes que podéis realizar las preguntas a través del chat que hay en YouTube, y nuestros compañeros nos lo irán remitiendo. Doy el turno a Ernesto Macías, que en este caso él se va a encargar de hablar un poco más sobre esos sistemas de acumulación. Voy a compartir la pantalla para que se vea tu presentación, Ernesto, y vale, es que estaba yo intentando. Perfecto. Lo hacemos así. Oye, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a pasar un poco de prisa las primeras diapositivas. Nosotros somos una compañía alemana, digamos, pertenecemos a una sola persona, que es un accionista, una persona muy relevante en la industria del automóvil. Si quieres, pasa la página. Es una compañía que viene desde el año 93 y digamos que quizás la mayor peculiaridad de SolarBat es que fabricamos paneles. Ha hablado Manel de los paneles. Nosotros fabricamos paneles de última generación. Nosotros no fabricamos las células, digamos que nuestra especialidad es hacer paneles que construimos el primero de vidrio y seguimos fabricando paneles de vidrio en Alemania, con los más altos estándares de calidad. Y desde el año 2015 también fabricamos baterías y desde el año 2014 sistemas de gestión. Puedes pasar. Bueno, entonces lo que hacemos es, quizás en esta diapositiva adelanto quizás un poco el concepto de la batería, si bien ahora entraremos un poco más en profundidad.
digamos, el sistema más que la batería. Yo me voy a centrar en la presentación, aunque también hacemos instalaciones industriales, sobre todo en cubiertas. Me voy a centrar en las residenciales, en las viviendas, digamos, que es donde realmente las baterías se están desarrollando más en los últimos años, con los altibajos que conocéis. Básicamente, lo que tomamos en cuenta para hacer un dimensionamiento en el mercado particular es un poco diferente que los mercados industriales, que de alguna forma ya venían del feed-in tariff, algunas empresas con la inquietud de invertir en el tema de fotovoltaica y demás. Aquí realmente muchos clientes, o la mayor parte de los clientes residenciales están bastante confusos. Es un mercado tremendamente inmaduro y hay gente que sí que quiere reducir su factura eléctrica como discurso de carácter general. Algunos quieren tener autonomía, pero hay otros que se fijan más en la rentabilidad. El ahorro y la rentabilidad no son sinónimos, pero curiosamente en lo que sí que hay, digamos, yo insistiría en que hay bastante confusión. O sea, muchas veces el instalador no analiza profundamente lo que el cliente quiere, o el cliente no sabe muy bien realmente lo que quiere. Por lo tanto, es muy importante cuando se trata de dimensionar una instalación para un cliente particular, el saber realmente qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente pretende. Porque también, y son menos, nos encontramos con clientes que lo que quieren es tener un nivel máximo de independencia. Incluso algunos lo que quieren es aislarse completamente de la red y no les importa el coste que eso tenga. Simplemente es una cuestión filosófica, o hay gente que quiere reducir al máximo las emisiones. Eso es un grupo que en España es muy pequeño, en Alemania es muy grande, en el norte de Europa es muy grande. Es decir, los perfiles en mercados más desarrollados evolucionan hacia una gente un poco más comprometida en estos casos. Factor común, sí, que siempre va a ser importante poner encima de la mesa la rentabilidad que tiene el sistema. Entonces nos vamos a encontrar, si pasas la página, nos vamos a encontrar con que podemos llegar a un domicilio y ver si realmente este cliente que quiere tener una instalación de autoconsumo puede tener o no una instalación de autoconsumo. No todo el mundo puede tener una instalación de autoconsumo. Mucha gente que vive en una casa unifamiliar sí, pero no todo el mundo. Y una cosa será lo que quiera tener el señor y otra lo que pueda tener el señor. Es decir, primero lo que tenemos que analizar son los datos de consumo, cómo lo consume en una vivienda, en una residencia. Normalmente hasta el coronavirus la gente estaba poco en casa durante el día y solía estar más por la tarde. No sé si esto va a cambiar mucho, pero es muy importante saber cómo se gasta diariamente la energía eléctrica para saber si esa energía diaria la vamos a poder suministrar con paneles solares y saber si ahí vamos a tener la posibilidad de decirle al cliente, mire, vamos a poder instalar esta potencia y con esto vamos a satisfacer completamente su demanda eléctrica diaria. Bueno, eso sabemos que es imposible y que la media nos dice que en general en una residencia con autoconsumo directo podemos estar en un 30 o un 35%. Pero se dan casos donde, por ejemplo, ahora con nueva construcción, donde hay gente que está instalando más aerotermia, la tecnología esta está teniendo, por decirlo en términos gastronómicos, un maridaje muy importante con la fotovoltaica, porque son tecnologías que encajan muy bien. Eso lleva a unos consumos muy superiores durante el día, tanto refrigerando como calentando la casa, y hace que pueda haber, por muy grande que sea la instalación de autoconsumo, por muy grande que hayamos valorado el dimensionamiento de esa casa, puede ser que tengamos un consumo directo muy grande del orden del 60-70%, y entonces ya no nos sobre, como veis en este cuadro que no voy a entrar con detalle, porque básicamente se trata de ver mes a mes cómo se va a comportar, analizar cómo se va a comportar el sistema en función de cómo lo dimensionemos y saber si vamos a tener excedentes para cargar la batería
al menos 10 meses al año, porque puede ser que en unos meses la carguemos, en otros meses no la carguemos, entonces será una decisión del cliente, pero honestamente le vas a decir al cliente que no le va a salir rentable poner una batería. Otra cosa es si puede poner una batería de 2,4 kilovatios en nuestro caso, o de 4,8, que nosotros vamos subiendo de 2,4 en 2,4 y puedes adaptarla precisamente a lo que ese cliente quisiera. Lo que sí que vemos es que en la vida real, casi todo el mundo que se puede instalar, digamos, 3 kilovatios en una residencia normal que venga a gastar unos 5 o 6 mil kilovatios, normalmente sí que va a tener excedentes bastantes, lo suficiente como para incluso tener una batería pequeña. Si puedes pasar, si eres tan amable. Aquí, digamos que filosóficamente las ventajas de las baterías están muy claro. En el momento en que sí que sabemos que podemos montar una batería porque realmente nos sobra energía para poderla cargar, pues vamos a tener mayor autoconsumo, vamos a ser un sistema más independiente, vamos a aportar una descentralización del sistema y, por lo tanto, como en una futura red que cada vez es más inteligente, pues el tener una residencia donde la interacción con la red es pequeña, bueno, yo creo que es muy positivo y, digamos, contribuimos de una forma notable digamos, a un nuevo modelo, que es lo que hemos aspirado durante muchísimos años. Si pasas a la siguiente, realmente yo hay una de las cosas en las que insisto, cuando sabéis que las baterías empezaron a aparecer más, las de litio, sobre todo para un planteamiento más comercial en el 2015, y ahí tuvieron un desarrollo muy importante, sobre todo en los países, en Alemania y en otros países de Europa, y en España empezaron a arrancar bastante bien a partir del 2016. Y hubo un momento el año pasado donde ha habido muchísimas dudas por el tema de la compensación, que hay gente que lo ha confundido con el balance neto. La compensación realmente es un tema que no influye demasiado para decidir si batería sí o batería no. Es un elemento que, digamos, desde el punto de vista financiero es relativamente irrelevante. Lo que siempre va a ser más rentable en términos financieros es una instalación sin batería. Una instalación donde nosotros instalamos 10 kilovatios y autoconsumimos esos 10 kilovatios o lo que produzcan esos 10 kilovatios, eso, digamos, es insuperable. Si no hay excedentes ni para la compensación ni para la batería. Ese es el modelo de autoconsumo desde el punto de vista financiero más rentable. Pero insisto, en casos así, incluso se dan clientes que dicen, no, yo quiero poner una instalación más grande para tener excedentes, para realmente crear excedentes y poder tener autoconsumo durante la noche. Y entonces, en este orden de cosas, nosotros hemos hecho un estudio comparativo de las muchas instalaciones que tenemos hecho en España. Dicho a la salvedad que SolarBat no somos instalador, somos fabricante, pero tenemos un lazo muy estrecho con nuestros partners, con nuestros instaladores y, lógicamente, pues colaboramos y estamos en contacto con muchas de estas instalaciones y nosotros directamente desde nuestra oficina monitorizamos todas las instalaciones que están en marcha, tanto las que tienen baterías como las que no tienen baterías. Entonces, esto es un gráfico real de nuestro Energy Manager. Si pasamos a la siguiente, por favor, perdona, Paula, donde vemos, esto es digamos, una instalación real con una potencia de 3,2 pico, un supuesto precio de 0,17, una inclinación de 30 grados. Y esta es la producción que estamos teniendo, lo que veis en naranja, y el consumo es el consumo más o menos lineal con algún pico. Claro, esto es un día, lógicamente habría que sacar una media diaria, pero los pantallazos te los da día a día. Entonces, esto es muy típico. Tenemos mucha producción durante el día, pero los consumos van por la noche. Si pasamos a la siguiente instalación, que es la misma instalación, en la hipótesis de que lo que hacemos es instalar una batería. Bueno, como veréis, la línea negra en el gráfico de abajo lo que me está enseñando es cómo se ha ido descargando la batería, viniendo de la izquierda, se ha descargado del todo a las 8 de la mañana. Este es un gráfico típico de verano,
no es un gráfico típico de invierno, porque normalmente en invierno la batería se te vendrá a descargar pues a final de la noche o a principio de la madrugada y se empieza a cargar más tarde. Y entonces veis que a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, empieza a cargar la batería y tenemos batería suficiente para hacer frente al consumo de la tarde. Digamos que esto es filosóficamente y prácticamente lo que nos proporciona la batería. ¿Dónde está aquí la disyuntiva? Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vemos es cuáles han sido los autoconsumos mes a mes con los sistemas, digamos, mes a mes lo podéis ver, lo que hemos tenido de generación, lo que hemos tenido de consumo, el porcentaje de consumo, y ahí veis la comparación entre el autoconsumo directo o el autoconsumo con la batería. En el directo habríamos tenido una media anual de 30% y con la batería de un 75%. Aún así, con la batería también tendríamos excedentes y lo que veis al final, llevando esto a números, en el ahorro directo tendríamos unos 285 euros y con la batería 725. Y con la compensación subiría a 475 y 780. Indudablemente, desde el punto de vista, si pasamos a la siguiente, de rentabilidad, pues claro, la sin batería es ligeramente superior. En términos, digamos, de amortización, sí que se adelantaría algo porque la inversión es mucho menor, pero en términos de rentabilidad, y hay clientes que hasta antes de esta catástrofe que estamos padeciendo, pues tienen el dinero muy poco remunerado en el banco y entonces sí que cuando tú le estás dando una instalación, como es en nuestro caso, con un panel que da 30 años de garantía total, absoluta, y una batería que tiene 10 años de garantía y unos 16 años de vida útil, pues dicen, bueno, pues yo prefiero hacer una inversión mayor que aunque sea ligeramente menor la rentabilidad, a mí me da una autonomía muy grande y me da una rentabilidad también muy buena. Pero lo que no podemos decir en realidad es que, por decirlo de alguna forma, ¿qué es mejor una cosa o la otra? Yo realmente creo que aquí se tiene que dar un proceso, como decía en la primera diapositiva, un proceso de maduración de lo que es el mercado, porque ahora mismo los clientes en realidad muchas veces no saben muy bien lo que quieren, confunden autoconsumo con independencia o con, digamos, conceptos que se van enredando ahí y que realmente las garantías, pues muchos clientes realmente también están muy confundidos de lo que es la garantía de la instalación o la garantía del panel o de la batería. Yo creo que nos va a tomar todavía bastante tiempo el crear digamos, un mercado de referencia donde realmente los consumidores, los clientes empiecen a diferenciar tanto las ventajas de comprar un panel europeo con un servicio técnico europeo o una batería igual, como ha pasado en otros mercados. Digamos, esto, curiosamente, de los que venimos del mundo del feed-in tariff, el mercado de autoconsumo para mí es la gran bendición porque es un mercado donde realmente cada uno tiene que vender digamos, sus bondades y sus ventajas en un mercado libre, en un mercado que debería ya de remover todas las subvenciones y que tiene la ventaja o el inconveniente, perdón, de que va a tomar un cierto tiempo que haya un porcentaje de ciudadanos lo suficientemente grande como para que se vaya creando una cultura que, por ejemplo, es una cosa que ya es muy típica en Alemania, donde hay casi 2 millones de instalaciones residenciales frente, no sé, a los pocos miles que hay en España. No, ya se me ha acabado el tiempo prácticamente y dejamos un rato por si hay alguna pregunta después. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto, y gracias de nuevo por ajustarte al tiempo. Y vamos a dar pie a Jesús Sánchez Brián, que en este caso nos va a hablar un poco sobre cómo la tecnología puede ayudar al dimensionamiento óptimo de las instalaciones de autoconsumo. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Paula. Y bueno, pues primero empezar agradeciendo a UNEF la invitación para estar aquí, a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos
Y bueno, pues dar la enhorabuena también a Manel y a Ernesto por la excelente presentación que han hecho, que nos ha aclarado un montón de cosas. Voy a compartir mi presentación. Un segundito. Aquí. Bueno, como decía Paula al principio, yo voy a abordar el tema un poco desde el plano un poco más técnico del cálculo y dimensionado de una instalación de autoconsumo y cómo la tecnología puede ayudarnos en este sentido. La tecnología hoy por hoy, la informatización, el cloud computing, dado que un cálculo correcto de un autoconsumo, tanto Manel como Ernesto hablaban de un poco cómo se calcula someramente y al final pues básicamente es valorar la radiación, la producción que tenemos en un determinado lugar y el consumo. Entonces, en mi caso, en la presentación, voy a ver que no pasa la presentación. Bueno, pues voy a tratar 5 puntos. El primero, pues eso, la tecnología, cómo se puede aplicar el cloud computing al dimensionado de una planta de autoconsumo fotovoltaica. Después, un poquito hablar del dimensionado óptimo, ¿no? Que es el tema que hoy tratamos, de cómo se debería hacer para que fuera óptimo ese dimensionado. Los criterios que podemos utilizar, pues aquí lo llevamos un poco visualizando desde el principio de la presentación de Manel y Ernesto. Pues criterios yo creo que hay tantos como iba a decir como personas, pero no es así, pero podemos utilizar un criterio de rentabilidad, de cobertura, hay muchos criterios y entonces la optimización, no hay una instalación dada un consumo dado, una industria, una casa, no hay una instalación óptima per se como tal, sino que variará en función del criterio. Y luego vamos a enfocar un poco todo esto orientado todos estos aspectos de la tecnología, el dimensionado y los criterios también a la acumulación. Y por último, el último punto, pues os quiero hablar del software, que es los pantallazos que vamos a ver, que es el software que en nuestra empresa tenemos, que hemos diseñado desde el año 2003, que llevamos como ingeniería en el sector y que lo que permite es el cálculo y dimensionado de instalaciones de autoconsumo en general y en particular instalaciones con acumulación. Entonces pasamos ya al tema de la tecnología y particularmente en el autoconsumo, ¿cómo debemos abordar el dimensionado de una instalación de autoconsumo? Pues en este caso, como decían los anteriores ponentes, pues quizá no es tan importante, como decía Manel, la radiación que tenemos en un determinado lugar, el tener unas ciertas pérdidas o demás. Yo creo que es mucho más importante en este caso, en un autoconsumo, el conseguir machear, el conseguir cuadrar que la producción fotovoltaica cuadre con el consumo. Y esto yo creo que se entiende muy bien poniendo ejemplos extremos. O sea, imaginaros una industria que tenga un consumo muy grande de energía. Por ejemplo, un bar nocturno puede tener un consumo elevado de energía, pero por la noche no hay radiación fotovoltaica. Vamos a suponer que esta industria que consume por la noche tenga 50.000 kilovatios hora anuales de consumo. Pues mi cobertura con un autoconsumo sin acumulación va a ser de 0, porque la producción la tengo durante el día. Esos mismos consumos en una industria que trabaje de manera estable, 7 días a la semana, en un turno de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues imaginaros la cobertura que voy a conseguir, muy elevada. Por eso es muy importante en un autoconsumo analizar cómo cuadra la producción cuándo es la producción fotovoltaica y cuándo se produce el consumo. ¿Qué me supone la tecnología en esto? Ese cálculo es muy engorroso. Estamos hablando que un año tiene 8.760 horas y en las cuales yo debería analizar ese consumo y esa producción. Y esto, pues como podéis imaginar, incluso teniendo Excel, pues es algo engorroso. Entonces aquí el computerizar esto, el hacerlo a través de un sistema software, pues nos ayuda, como podéis imaginar, muchísimo. ¿Cómo nos ayuda? Pues la primera parte que nos ayuda es determinando el recurso solar que podemos tener en cada sitio. ¿Vale? Aquí el software, pues todos seguro que los que habéis calculado instalaciones hasta ahora, utility scale, que son o instalaciones grandes de conexión a red, pues habéis utilizado algún software. Aquí utilizamos los datos meteorológicos que tenemos promedio, en este caso un poquito zoom,
estamos utilizando aquí para la radiación la base de datos de Meteonor, temperaturas de la NASA, y con esto lo que conseguimos es determinar qué recurso solar tenemos en ese determinado lugar. Obviamente esto o tenemos una base de datos global o un círculo de radiación en el que lo suponemos, o obviamente pues el uso de un sistema en cloud computing o de informatizar todo esto es muy importante, ¿vale? Lo mismo en cuanto a la producción fotovoltaica. Aquí en la producción fotovoltaica, en España además coincide cuando nosotros calculamos la producción fotovoltaica para intentarlo cuadrar con el consumo. Si lo tenemos de manera horaria, ese dato de manera horaria nos va a ser mucho más sencillo el determinar cuándo se está produciendo el encaje entre la producción y el consumo. Decía que más importante en España por un aspecto que Ernesto ha comentado, que es el tema de la compensación. La compensación se hace por periodos. Entonces, para que yo pueda calcular y optimizar cuál va a ser mi compensación, tengo que saber en qué periodo estoy generando. Entonces, es muy importante, o debería ser muy importante, tener el consumo por periodos. Imaginaros, os pongo también aquí un ejemplo. Los periodos tarifarios en España, un mismo periodo puede tener horas en horario solar y horas fuera del horario solar. Puede y va a tener hora en días laborables y en días de fines de semana, que las industrias habitualmente están paradas. Entonces, en este sentido, conocer exactamente cuándo se está produciendo la producción fotovoltaica es fundamental, y esto pues de alguna manera la tecnología nos puede ayudar mucho. En cuanto al consumo, nos vamos a encontrar muchas alternativas. Habitualmente lo que vamos a conocer son aquí he dibujado, he puesto una escalera, ¿no?, en función de un poco de lo que nos aporta cada cosa. Lo que habitualmente vamos a tener son los hábitos de consumo. Muchos de los instaladores, pues lo que hacen cuando van a una instalación, por ejemplo, doméstico, es preguntar a esas personas ¿cuándo estás en casa? ¿Cuándo consumes? ¿Cuántas personas sois en la vivienda? Una serie de hábitos de consumo que me ayuden a determinar precisamente ese encaje que va a tener la producción fotovoltaica con el consumo particular de esa persona. Yendo un escalón un poquito más, podemos tener ciertas plantillas. Esto ya, aquí ya entramos pues eso, en tener plantillas estandarizadas en las que yo pueda tener pues una vivienda particular, pueda tener una industria, un regadío, una hostelería, pues nos ayudan perfectamente a encajar para hacer, por ejemplo, un dimensionado previo comercial. Cuando yo hablo con una persona y digo, oye, pues ¿qué industria es? Pues una industria es un matadero, pues tener una plantilla nos puede ayudar. Y por último, el tema de la curva de carga. Obviamente es lo más eficaz para conseguir hacer un dimensionado óptimo del autoconsumo. Imaginaros con la curva de carga, si la curva de carga son las 8.760 horas o incluso por cuartos de hora, cuarto horaria que se llama, del consumo de real. Si yo tengo este dato y lo consigo cuadrar con la producción fotovoltaica que voy a tener en la determinada ubicación, voy a conseguir determinar de manera óptima cuál va a ser el aporte de mi autoconsumo, el aporte exacto de mi autoconsumo en esa instalación, ¿vale? Y aquí volvemos un poco a los criterios. Determinado esto, vamos a suponer que yo tengo todos esos datos, tengo perfectamente determinado cuál es la producción solar, el recurso, la producción que voy a poder tener en un determinado lugar, tengo perfectamente determinado ese consumo, con lo cual puedo hacer un cálculo, si lo tengo automatizado de manera muy sencilla. Aquí ya entramos en lo que hablábamos del criterio. Habrá gente que diga, no, yo quiero la máxima rentabilidad. En muchas industrias podemos tener esto. Otros, el tema de independencia energética, es decir, independientemente de la rentabilidad, yo es que quiero ser lo más independiente porque no quiero minimizar mi huella de carbono o porque quiero ser lo más independiente posible. Puede ser el criterio de la superficie que habíamos hablado, puede ser que el ahorro, habrá en grandes empresas, imaginaros una empresa que sea muy potente, que tenga unos ingresos, unas facturaciones muy elevadas, pero que solo tenga disponible una pequeña cubierta, pues a lo mejor una instalación pequeñita en la que el ahorro le va a suponer 100, 200 euros, pues no lo va a hacer porque es algo que, sin embargo, para una vivienda pues sería algo muy... Entonces, criterios hay tantos
como situaciones particulares que podamos tener. Aquí es en otro punto en el que un software nos puede ayudar mucho, porque en este caso, si nosotros conseguimos simular en un diferente rango de potencias pico, aquí estáis viendo que en este rango de potencias pico, por ejemplo, con un software podemos simular el coste, todas estas curvas que lo que me pueden dar es el criterio para conseguir cuadrar no solo todos estos aspectos con y sin acumulación, sino también dentro de un rango de potencia pico que me ayude a determinar en un solo vistazo qué potencia pico utilizar y si poner o no acumulación. Entonces aquí la tecnología también nos puede ayudar mucho. Imaginaros lo engorroso que sería hacer todo esto de manera manual, aunque tengamos un Excel muy bien preparado a tal efecto. Y bueno, pues aquí es donde viene también lo que han comentado los anteriores ponentes de la incertidumbre o lucha que hay en este momento en el mercado entre el yin y el yang de si ponemos o no acumulación. Esto pues prácticamente hoy por hoy todas las instaladores pues están un poco en esta incertidumbre. Yo aquí también he sacado un ejemplo para mostraros, esto es una instalación real que se ha calculado con un software y que es, bueno, pues es una instalación de 45 kilovatios en una industria con una cobertura muy importante ya de inicio sin acumulación, que tiene el 49%, porque es una industria que consume, como veis, bastante estable, 7 días a la semana. Entonces, esta instalación, lo que hemos conseguido con la acumulación es pasar de ese 49 a un 59, como veis aquí abajo, prácticamente un 10% más. Y sobre todo, lo que también decía Ernesto, hemos conseguido un aprovechamiento que ha pasado del 81 al 100%. Es decir, toda la producción fotovoltaica la estamos aprovechando, que en este caso yo creo que es lo que todos buscamos. Este criterio sí que es algo universal en las instalaciones de autoconsumo o algo que podemos dar como un hecho, que es que tratamos de buscar el aprovechamiento máximo de esa instalación. Por supuesto, si la instalación la hacemos con un dispositivo de inyección cero, es fundamental que el aprovechamiento sea máximo. Entonces aquí veis un poco lo que ha pasado, que esa energía que yo antes estaba consumiendo de la red, pues la he dejado de consumir. Entonces esto es lo que he conseguido con la acumulación. Aquí veis que todos esos datos también, el tenerlos por periodo, pues nos ayuda a determinar exactamente cómo dimensionar a efectos de las baterías. A ver, que tengo problemas a veces, que no me pasa de diapositiva y no sé por qué. Bueno, yo por último os quería ya en un minutito pues hablar, para ajustarme también al tiempo, que creo que es importante para que luego pueda haber preguntas. Todas estas imágenes que habéis visto y todo esto está calculado con un software que denominamos SAIS, que está adaptado al Real Decreto en España y que lo que hace es básicamente, pues tiene varios pasos, os lo amplío aquí. Se empieza definiendo un poco la instalación, la ubicación donde está. Con esta ubicación podemos definir diferentes campos fotovoltaicos, cada uno de ellos con diferentes orientaciones, como hemos visto antes en la presentación que hizo Manel, que en el autoconsumo pues es algo bastante usual. Con eso pues pasaríamos a determinar los consumidores, su tarifa, su consumo con esas plantillas que os he enseñado, y a partir de ahí ya se haría todas las gráficas que os he enseñado también previamente, da un predimensionado, es decir, en un rango, ver cuál es la instalación que más puede cuadrar hasta que llegamos pues ya a una configuración definitiva y unos resultados. De esta manera, hacer un cálculo de un autoconsumo lleva pocos minutos, muy pocos minutos, y tenemos de alguna manera una fiabilidad en cuanto a que lo que estamos calculando y dimensionando es correcto, en el sentido que antes os comentaba de cuadrar cuándo se produce el consumo con la producción. Es decir, al final lo que conseguimos es ser muy eficaces, tener una cierta rigurosidad en lo que, por ejemplo, los instaladores como SUT o como otros instaladores pueden estar dando a sus clientes. Es decir, que cuando le damos una cierta cobertura en una oferta que le va a cubrir la instalación fotovoltaica, eso sea riguroso. Nos permite hacer cálculos horarios en este sentido de manera muy sencilla. Nos permite optimizar la acumulación para evitar situaciones. Por ejemplo, imaginaos, si yo tengo un 20% de excedentes y lo quiero cubrir con baterías, pues puedo estar seguro de que lo voy a cubrir siempre y cuando este excedente no se produzca puntualmente, por ejemplo,
en un fin de semana. Una industria que el fin de semana para, que la producción cuadra muy bien entre semana con el consumo, casi al 100%, pero que si el fin de semana cierra, pues voy a tener unos excedentes que con una batería o pongo una gran carga de acumulación o no voy a ser capaz de aprovechar. Y bueno, pues nada, lo último comentaros, este programa que os estoy mencionando, pues lo comercializamos en 3 versiones para desde cubrir una cosa muy básica en web para que se pueda tener una idea muy somera, hasta la versión Pro, que ya es la que utilizan por los instaladores y que bueno, pues permite descargas de curva de carga y hacer un análisis muy profundo de un autoconsumo. Y nada, no me quiero extender, agradeceros vuestra atención a todos y pasamos, si queréis, ya al siguiente turno para no extenderme más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y de nuevo, gracias por haberos a los 3 acogido al tiempo que os dábamos, 15 minutos. Nos quedan 10 minutitos para preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas por el canal de YouTube. Algunas de ellas son bastante interesantes. Manel, comienzo contigo. Nos preguntan Mónica Chinchilla respecto a coplanar o inclinación óptima sin obsesionarse, pero ¿hay algún estudio que indique las diferencias entre el coste de la estructura de la instalación para varias inclinaciones? Bien, seguro que hay, sí que he visto artículos en alguna revista técnica donde se han comparado y también los sistemas este-oeste que comentaba. Y yo creo que aquí es más un tema de cálculo, de cuando hacemos el cálculo de cada instalación según el tamaño, la orientación de la cubierta y sobre todo el coste de la estructura, del tipo de greca. Yo creo que no hay una tabla definitiva que podamos extrapolar a todos, sino que las ingenierías ya tenemos las herramientas o debemos tenerlas para calcular en cada caso y hacer la valoración, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que normalmente en cubierta de chapa tipo sándwich, que tenga pues mínimo 7 grados de inclinación y tenga una orientación, como decía, sur o orientada este-oeste, en ese abanico que decía de 40-50 grados, económicamente, en cuanto a retorno de la inversión, sale más a cuenta hacer la coplanar, ¿no? Pero, como digo, eso es un tema a mirar caso a caso. Bueno, pues sigo contigo, Manel. Nos preguntan si al instalar una instalación fotovoltaica en una cubierta, por ejemplo en una nave industrial, ¿se realiza un cálculo de la estructura de la cubierta que va a soportar los paneles solares? Por cierto, aprovecho a decir, antes de contestar esta pregunta, que es muy probable que el jueves que viene tengamos un webinar sobre este tema, ¿vale? Va a ser un webinar técnico seguro, pero en cualquier caso puede ir relacionado con este tema. Y sigo con la pregunta. Si la cubierta se ha realizado con una normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, seguramente no cumpla a realizar el cálculo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bien, nosotros siempre, antes de empezar a hacer una instalación, hay que realizar el cálculo o la validación de que la cubierta aguante. Le llamamos un certificado de solidez que está hecho por un estructurista o un arquitecto, ya sea antes de código técnico o después. Si es un proyecto nuevo, pues hay que analizar el contenido del proyecto y en qué condiciones se ha hecho la estimación de cargas. Y si no hay documentación o es anterior al código técnico, luego lo que hacemos es ver la estructura, hacemos una visita técnica, se ve qué tipo de vigas o de cubierta tenemos y ahí es donde se hace el cálculo de lo que soporta la cubierta o no de la instalación fotovoltaica. Ahí también es donde muchas veces vemos que el sistema coplanar acaba siendo muchas veces la única solución, porque según qué cubiertas, el hecho de inclinar los paneles, lo que estamos haciendo es sobrecargar con un esfuerzo de viento sobre todo a la cubierta. Por lo tanto, como decía, no es una solución solo de precio, sino que también puede venir condicionada por el tipo de cubierta. Y siempre hay que hacer un certificado de solidez, eso yo creo que es imprescindible. Incluso en residencial, pues hay que también hacer una mínima evaluación de qué tipo de cubierta es. Hay que garantizar que esa instalación que va a estar 25 años allí, pues el edificio va a poder aguantarla. Muy bien, muchas gracias, Manel. La siguiente pregunta la hemos recibido a través del formulario que enviamos inicialmente. Yo creo que va más dirigida hacia Ernesto, pero estoy segura que cualquiera de los 3 puede contestar. Nos dicen lo siguiente: con la penetración del vehículo eléctrico, el consumo demandado a nivel doméstico se puede llegar a multiplicar por 5. ¿Es viable pensar en instalaciones domésticas con baterías que almacenen energía durante el día en baterías y descarguen el vehículo por la noche? ¿Qué tecnología a nivel de baterías es más madura? La verdad es que eso es muy complicado.
Que es decir, el tema del vehículo eléctrico y la batería, aquí lo que se plantea básicamente como opción son posibilidades de que la propia batería del coche se pueda utilizar por la noche para la casa. Pero bueno, yo realmente es un tema que se habla mucho, pero yo no tengo mucha experiencia en esto. Desde luego, lo que sí que estamos haciendo ahora muchísimo es instalaciones para cargar coches de día, o sea, sobre todo en instalaciones comerciales, en parkings de supermercados y cosas de estas, donde la gente deja el coche y con esa energía se puede cargar. O gente particulares que van a cargar el coche con su instalación fotovoltaica. Tenemos bastantes casos. Lo que nunca tiene ningún sentido es utilizar una batería para cargar la otra batería. Eso no cabe en ninguna cabeza. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Nos llega una pregunta para Jesús a través del chat de YouTube. Nos comenta si el software de SAI se puede integrar en una web. Bueno, sí, de hecho el software está está puesto en web, es cloud computing, es accesible desde todos los sitios. De una de las versiones que tenemos, que es la versión Basic, está diseñada, de hecho, para integrarse en la web de los clientes y que sea de acceso libre. Las otras dos versiones son versiones en las que ya entras porque lo que hace es guardar cálculos, etcétera. Entonces ya entras a un sistema, a una plataforma en la que entras con un login y un password. Pero bueno, en cualquier caso, las tres versiones son sistemas web, y Basic está hecha para integrarse en la web del usuario y el resto es acceso a través de una plataforma con login y password. Muchas gracias, Jesús. Manel, más preguntas. Al instalar una instalación fotovoltaica en una cubierta, por ejemplo, en una nave industrial... no, perdona, esta ya lo he realizado. Disculpa un segundo. No, voy con Ernesto. En el análisis económico de la rentabilidad, 30 años de vida de la instalación, ¿qué periodo de reemplazo del inversor y de las baterías se ha tenido en cuenta? Pues mira, del inversor realmente estamos hablando de que estamos trabajando ya con inversores que tienen 10 años de garantía, con lo cual, pues en principio no estamos hablando de reemplazamiento del inversor cuando se hace ese cálculo. Obviamente en algún momento tendría que llegar, no lo sé. La batería le estamos dando una vida útil de 15 años, con lo cual habría que reemplazar la batería en el año 15. Y sigo contigo, Ernesto. ¿Tenéis más información sobre acumulación para grandes industrias? Instalaciones de autoconsumo mayores a 5 megas. Siempre se habla de autoconsumo doméstico, pero ¿cómo está el estado del arte actual? Bueno, yo creo que ese es un tema que no es nuestro. O sea, nosotros tenemos solamente una experiencia, un piloto en Alemania con una instalación de 1 mega, pero no es nuestro negocio, igual que no es nuestro negocio las grandes plantas en sobresuelo. Y lo que sé, pues es lo que habréis visto publicado, posiblemente a lo mejor Manel o Jesús lo sabéis. Iberdrola creo que hace poco ha inaugurado una de como de 3 megas, creo que por Levante. Lo que se viene a denominar como acumulación de distrito, digamos, una evolución que vamos a tener que llevar para poder llevar en el 2050 a un sistema eléctrico 100% renovable. No hay ninguna duda de que el autoconsumo local doméstico va a ayudar, igual que el autoconsumo doméstico, las dos cosas, a minimizar las grandes redes, las grandes estructuras, pero que va a haber nudos donde tiene que haber sistemas gestionados con grandes baterías, grandes acumuladores para poder regular el sistema. Pero es un tema que se está avanzando mucho desde hace ya muchos años y en España hay varios proyectos que se están implementando. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, yo creo que una de las últimas preguntas va para Jesús. ¿Con qué formato se introduce la curva de carga del consumo en SAIS?
A ver, nosotros lo descargamos de la descarga de la curva de carga, puede hacerse directamente desde el controlador o puede hacerse desde las distribuidoras. Entonces nosotros lo que hacemos es pasarlo a una plantilla Excel y con esa plantilla Excel se carga directamente en el programa. En cualquier caso, el programa está preparado para adaptarlo a cualquier formato mediante lectura en XML o por cualquier formato de intercambio de información podemos adaptarlo para que pueda coger la curva de carga. Muy bien, pues yo creo que voy a hacer la última pregunta, que es la una ya, pero bueno, creo que podemos tener 5 minutitos más. ¿Podríais comentar cada uno de vosotros en pocas palabras y ya para cerrar, alguna experiencia que hayáis vivido desde vuestras empresas y con las que os hayáis encontrado problemas concretos a la hora de dimensionar de forma óptima las instalaciones de autoconsumo? Pues no sé, me imagino sombras, me imagino una cubierta que sea de un determinado material que no dejaba la instalación de las estructuras, algún problema que os hayáis encontrado, y así cerramos ya este webinar. Manel, si quieres comenzar y seguimos el mismo turno de palabra. Bien, en nuestros años haciendo instalaciones, sí, lógicamente vas viendo cosas, ¿no? No te suele decir un tema concreto, una problemática. Sí que instalaciones en campo, pues te encuentras animales, ¿cómo se llaman? Llangardaixos en catalán, pues en los inversores, y bueno, vas aprendiendo un poco cómo protegerlos en cuanto a ubicaciones. En temas de temperatura, de que los inversores, aunque te digan que son en exterior, pues hay que también prever que no sea una pared que le toque el sol, que tengan un poco de sombrero para que no les vaya el agua directa. O sea, temas de diseño que sí que vas viendo, vas optimizando sobre la marcha. Y luego en instalaciones domésticas, sobre todo, lo que vamos viendo es que el tema de las sombras, pues claro, en entornos urbanos es inevitable que haya sombras, y muchas veces empiezas una instalación, pues yo que sé, en diciembre, pues el cliente, pues al principio, hostia, el rendimiento, pues un poco el consejo que siempre trasladamos es que hay que dar tiempo, hay que ver el movimiento del sol durante todo el año y no tomar decisiones o conclusiones precipitadas, ¿no? Y es un poco todo este estudio previo de lo que hemos estado hablando durante todo este rato, de este dimensionamiento, sí que hay que irlo puliendo y toda esta información tenerla de antemano. Ernesto, ¿algún comentario por tu parte? Y así cerramos. Sí, creo que tengo un comentario más o menos que para mí es interesante, ¿no? De la misma forma que he dicho que este es un mercado inmaduro desde el punto de vista del cliente, también desde el punto de vista del instalador, aunque hay profesionales buenísimos, lo que nos encontramos a veces son ofertas que les llegan a clientes que son absolutamente disparatadas. Quiero decir, yo estoy seguro que Jesús, los programas que tiene y los que usa Manel son serios, pero hay veces que a los clientes se le vende una moto absolutamente imposible. Y no hay un rigor, no digo que sea el caso mayor, no digo que sea la más alta probabilidad de que pase, pero nos encontramos casos. Y en el caso residencial, que es el tema quizás más, digamos, de más futuro cuantitativamente, lo que vemos es que, curiosamente, cuando a un cliente le dices, bueno, tú vas a instalar 3 kilovatios y vas a producir 5.000 kilovatios hora año, si pasas X años después, un año después, si el cliente ve que ha producido esos 5.000 o un poco más, es un cliente feliz. Pero si alguien le ha dicho que va a hacer 7.000 y ve que no, y las cosas que ha habido muchas nubes o ha llovido, estamos creando un gran problema. Porque lo que sí que vemos es que los clientes de autoconsumo doméstico se convierten en gente feliz con su sistema. Yo conozco casos de unos niveles de involucración brutal, que están todo el día con el Energy Manager viendo qué pasa, oye, que es que me sobra, que quiero una batería más grande. Son gente que se ilusiona con este tema. Yo creo que ahí tenemos un campo maravilloso donde creo que la seriedad y la profesionalidad y el control de la calidad tienen que ser fundamentales. Pues muchas gracias, Ernesto. Creo que es fundamental hablar sobre la necesidad de comunicar y cómo el autoconsumo puede ayudar, ¿no? Y cómo involucra, digamos, al autoconsumidor. Jesús, ¿algún comentario que quieres hacer sobre lo que he preguntado? O ya para finalizar, algunas palabras.
Sí, bueno, básicamente es, primero, con relación a los problemas o nosotros los problemas que detectamos, yendo un poco a las tres partes que cada uno representamos en los materiales, yo creo que hoy por hoy hay poco problema en esto. Yo creo que los fabricantes fabrican con muchísima calidad. Creo que en este momento no es el principal problema. En cuanto a la parte de los instaladores, yo creo que muchos de los instaladores que hay ahora, o la mayoría, provienen de hace muchos años, como en el caso de Manel, y que también son muy profesionales. Puede haber algún problema en el caso de las cubiertas, de goteras y demás, y yo creo que, no sé si Manel estará de acuerdo, porque hay que ser muy rigurosos con eso. Y bueno, pues sí que en la parte comercial estoy de acuerdo con Ernesto, que a veces vemos ofertas que bueno, pues son absolutamente incumplibles, ¿no?, en cuanto a coberturas y demás. Sí creo que en la parte que yo represento es donde más problemas hay, en las partes de los diseños, y que luego vemos que pues pasa lo que decía Ernesto, que tenemos un cliente al que se le ha dicho que la cobertura va a ser del 49% y de que no sé cuánto, y luego nos damos cuenta que realmente eso no es así porque hemos hecho un diseño inadecuado. Entonces ahí es donde creo que hay más problemas. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido un webinar muy interesante. Espero que para todos los asistentes también. Solo comentaros que hemos tenido más de 400 asistentes en un tema además que es muy técnico. Entonces quería dar la enhorabuena a los ponentes. Muchísimas gracias por ofreceros y por estar aquí también compartiendo vuestro conocimiento. Gracias a Soltec de nuevo, patrocinador de estos diálogos solares desde casa. Y recordaros que el 19 de mayo vamos a tener otro webinar sobre la sostenibilidad ambiental de las plantas fotovoltaicas, el martes que viene. Y seguramente el jueves que viene, el 21 de mayo, tendremos otro webinar un poco más técnico, siguiendo un poco esta dinámica de estos webinars de jueves más técnicos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. Encantada de estar con vosotros a pesar de la distancia física y nos vemos. Un saludo. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias.